Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que nos rescató con su sangre y perdonó nuestros pecados, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones o principados o potestades. Todo fue creado por él, y él es antes que todas las cosas, y todas subsisten por él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía. Porque tuvo a bien el Padre que estuviese en él la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por cuenta propia o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos me defenderían para que no cayese en manos de los judíos. Mi reino, pues, por ahora no es de aquí. Le dijo pues Pilato: Luego tú eres rey. Respondió Jesús: Así es, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amigo de la verdad, escucha mi voz. Laus tibi Christe. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey. Hoy también es la memoria de San Evaristo. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 18, versículos 33 y 37. Y el Papa Pío XI instituyó esta fiesta, la fiesta de Cristo Rey, en el año 1925, es decir, hace 100 años, con la encíclica Quas Primas, colocada en el calendario casi al final del año litúrgico para marcar bien su objetivo: la coronación de todos los misterios de Cristo en su misterio final, en un misterio final, el de la consumación de su reino en la parusía, que es un dogma de fe. Por eso la fiesta de Cristo Rey está casi al final del año, pero está antes de la fiesta de todos los santos, así lo dispuso el Papa Pío XI. Y yo también añado antes del domingo 24, que es el último domingo del año apocalíptico y parusíaco. Y por ende también antes del primer domingo del año que sigue, es decir, el primer domingo de Adviento, que también es apocalíptico y parusíaco. ¿Y esto por qué? Porque todo debe ser instaurado en Cristo, o restaurar todo en Cristo, como dice el famoso lema de la heráldica de San Pío X, Papa Santo. Lógico es que se sitúe esta fiesta de Cristo Rey antes de la fiesta de todos los santos, porque es la fiesta que restaura todo en Cristo Rey. También la encíclica Quas Primas lo dice: todo restaurar en el reino de Cristo, recapitularlo todo, y eso solo puede ocurrir en un día muy especial, la parusía. También lo dice la liturgia en la oración colecta de hoy: restaurar todo en Cristo, todas las cosas en tu amado Hijo, Rey universal, dice la colecta de la Santa Misa de hoy.
Bien, entonces por todos lados la Iglesia nos dice que todo debe ser restaurado en Cristo, y esto es, en definitiva, como lo que resume en pocas palabras la fiesta de Cristo Rey. La restauración de todo en Cristo no puede ocurrir antes de la parusía, porque quedaría una restauración incompleta, y eso es demasiado claro y obvio. Primero tiene que venir la erradicación del mal en la tierra, erradicación del mal en la tierra, pues el mal es totalmente incompatible al reino de Cristo. Y entonces no podría haber una restauración antes de la parusía, sin que erradicara el mal en la tierra. Y eso ocurre precisamente en la parusía. Aunque a esta conclusión no llegan o no se quiere llegar, y por esto el significado de la fiesta de Cristo Rey se diluye en explicaciones parciales. No puede haber una fiesta de Cristo Rey cuando esté el mal aún presente. Eso es lógico, de sentido común. Y no presentarla en todo su contexto a esta fiesta es como tener un rey sin brazo, un amputado o un cojo. Y eso es lo que ha sucedido siempre en la Iglesia con la explicación que se da del reinado de Cristo. Cristo Rey no es una opinión exegética ni teológica, sino un dogma de fe, y hay que presentar el dogma de fe en toda su amplitud, con toda su complejidad, porque es bastante complejo, pero porque es resumen de toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver con más detalle. No puede haber rey sin reino sobre quien gobernar, eso es evidente. Cristo Rey, Cristo es Rey, luego Cristo Rey gobierna sobre un pueblo. No puede haber un rey sin un pueblo a quien gobernar. Luego Cristo Rey gobierna sobre un pueblo. Se tiene que dar en la historia de la tierra, porque no se ha dado nunca que Cristo haya reinado sobre la tierra, sobre un pueblo, de manera plena, podríamos decir. Sí, de manera parcial, pero no de manera plena. Aún no se ha dado esta verdad de Cristo Rey gobernando todo su pueblo en todo su esplendor. Y esto hay que remarcarlo muy bien, porque hay que hacer esta distinción, es muy, muy necesaria. No se ha dado en todo su esplendor el reinado de Cristo. No estamos negando que no esté el reinado de Cristo, que es la Iglesia. No estamos negando que haya comenzado ya el reinado de Cristo desde su nacimiento, pero no se ha dado en todo su esplendor. Y eso hay que remarcarlo, porque es importantísimo remarcar esa diferencia. Y nadie puede negar esta verdad, de que el reino de Cristo no está en todo su esplendor. Y nadie puede negar que su reino es un reino en esta tierra, porque ya está en esta tierra. Ahora bien, no es un reino a la manera natural, a la manera como uno comprendería un reino, la manera de cómo el mundo entiende un reino, es decir, cómo reinan los políticos, sino un reino sobrenatural, reinando sobrenaturalmente. Y como administradores de su reino, los apóstoles y los santos. Dice Pío XI, para que terminen y reciban coronamiento en esta solemnidad de Cristo Rey, todos los misterios de Cristo. Quas primas, número 31. Para que terminen y reciban coronamiento en esta solemnidad de Cristo Rey, todos los misterios de Cristo. Es decir, bien claro, es la corona de todos los misterios de Cristo. Luego, Cristo Rey es la fiesta del compendio, la coronación, coronamiento, como dice el Papa, de todos los misterios de Cristo. ¿Y cuál es el primer misterio de Cristo? La consubstancialidad con el Padre. Primer misterio de Cristo. Y lo dice la misma encíclica sobre
El dogma de la consubstancialidad del Verbo encarnado con el Padre, dice el Papa Pío XI, se apoya como en su propio fundamento la soberanía, es decir, el reinado del mismo Cristo sobre todos los pueblos. Quas primas, número 29. Doy vuelta, el reinado de Cristo se apoya como en su fundamento sobre la consubstancialidad del Verbo encarnado con el Padre. Entonces, el primer misterio sobre el cual se apoya el reinado de Cristo es la consubstancialidad, la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma divinidad que el Padre. Pues el Verbo encarnado es la segunda persona de la Santísima Trinidad, consubstancial del Padre, de la misma naturaleza, esencia y sustancia del Padre, al igual que el Espíritu Santo es la tercera persona, la misma también naturaleza, esencia y sustancia que el Padre y que el Hijo. Cristo no es persona humana, es persona divina, real y distinta de las otras personas de la Santísima Trinidad, por una oposición por el origen. Esta oposición por el origen, que no vamos a explicar hoy, es el misterio de la Santísima Trinidad, significa que no es lo mismo tener la divinidad como Padre, ingénito o no engendrado, que engendra, a tenerla como Hijo, engendrado, nacido, imagen del Padre, o a tenerla como aspirado soplo de amor, como la tiene el Espíritu Santo. Es decir, cada persona tiene la divinidad a su propio modo, y eso constituye una persona distinta. En esa apropiación exclusiva de la divinidad de cada persona de la Santísima Trinidad es que se concretiza la persona divina. Y la fiesta de Cristo Rey se apoya, tiene como fundamento, como dijimos, esta consubstancialidad con el Padre, de Cristo con el Padre. Si la fiesta de Cristo Rey es el compendio de todos los misterios de Cristo y todos los misterios de Cristo comienzan con la consubstancialidad con el Padre y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad, y con la encarnación del Verbo, es decir, de Cristo Rey, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y su nacimiento en la tierra, y con todos los demás misterios que se derivan de allí, con su iglesia en la tierra, que es el reino incoado, entonces tenemos que decir que su reino comienza como hombre, no como Dios, como hombre, con la encarnación en esta y sobre esta tierra, y de aquí se extiende a todo el universo y de ahí también a los cielos. O sea, el reino de Cristo como hombre comienza en esta tierra con la encarnación, no comienza en el cielo, comienza en la tierra. Y desde la tierra se extiende a todo el universo y a los cielos. Por eso no debemos tergiversar las cosas, no debemos dar las vueltas. La iglesia militante actual, la histórica, en la que estamos viviendo, no es el reino de Cristo consumado, ni tampoco el reino de Cristo en los cielos allá arriba. Es el reino de Cristo aquí en la tierra, incoado aquí en la tierra, es decir, comenzado, que tiene su principio aquí en la tierra y que ya ha comenzado, pero no es consumado, como ya dije recién, no es pleno todavía. Y mientras no sea pleno tenemos que, sufrir ese desarrollo, tenemos que ser partes también, comprometernos a ese desarrollo del reinado de Cristo para que sea pleno. Y Jesucristo es el unigénito del Padre, otro misterio, es el primogénito de toda la creación. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice la epístola de hoy de San Pablo, Colosenses 1:15. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, Colosenses 1:16. Que todo haya sido creado por Él significa que Él es anterior a todo. No podría haber algo que fuera anterior a Él. Él es anterior a todo y por eso Él creó todo. Nuestro Señor Jesucristo creó todo. Que todo haya sido creado para Él
significa que todo le pertenece. O sea, Él creó todo, Él es el autor de todo y todo le pertenece. Y así tiene la primacía, aún entre los muertos, como dice la epístola de hoy. Ahora bien, ¿qué primacía tendría si el mundo hubiera sido creado primero, antes que Él? No tendría ninguna primacía nuestro Señor Jesucristo. Pondríamos el amor por el mundo y no el amor a Jesucristo como causa de la creación. Si la creación hubiera sido antes que nuestro Señor Jesucristo, podríamos lógicamente concluir que Dios creó por amor al mundo y no por amor a Jesucristo. Pero la cosa es al revés. ¿Qué primacía tendría si Él se hubiera encarnado solo para redimirnos del pecado? Es verdad, se encarnó para redimirnos del pecado, pero no es la causa principal. Ninguna primacía tendría, porque pondríamos el pecado como causa de la encarnación, y esto es un grave error. La encarnación no tiene como causa el pecado. Lo correcto es que el objeto de la creación es la encarnación. La encarnación es decretada primero. Primero Dios decreta que el Hijo se encarne antes del decreto de la creación. Y el decreto de la creación es en vistas a la encarnación. Todo fue creado para Él, porque Él tenía que encarnarse, porque así quería Dios, Padre. Dios creó. Es el misterio escondido de Cristo, del que nos habla San Pablo. Es el misterio recóndito desde tantos siglos en Dios Padre, porque todo fue creado por Él, por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y para Él. Entonces, todo el contexto de esta fiesta de Cristo Rey, para que no sea una fiesta a medias, es toda la universalidad y el sustrato y la irradiación que da para que Cristo Rey sea el compendio de todas las fiestas de Cristo, o el coronamiento, como dice el Papa, de todos los misterios de Cristo. Y si la fiesta de Cristo Rey es el compendio de los misterios de Cristo, y si es como dice San Pablo, por Él y para Él y en Él y por Él subsisten, son y existen todas las cosas, entonces se debe anunciar, como dice San Pablo en Colosenses 1:25, en su plenitud, el divino mensaje, el misterio, el que estaba escondido desde los siglos y generaciones. Lo que pasa es que el mensaje se anuncia, pero la mayoría de las veces se anuncia parcialmente, lamentablemente. No se llega a la profundidad que tiene todo el mensaje y que debe tener todo el mensaje. Por eso San Pablo es muy, muy claro, anunciar en su plenitud el divino mensaje, el misterio, el que estaba escondido desde los siglos y generaciones. Y ese mensaje es el de Cristo Rey, anunciar en su plenitud el divino mensaje. Y en la carta a los Efesios, a mí, dice San Pablo, el ínfimo de todos los santos, ha sido dada esta gracia, evangelizar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Las insondables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Y esta es la gracia que lo hace San Pablo, apóstol de los gentiles. Continúo leyendo Efesios hasta el versículo 12. Evangelizar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo e iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Creador de todas las cosas, a fin de que sea dada a conocer ahora a los principados y a las potestades en lo celestial, a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios que se muestra en el plan de las edades, que Él realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien, por la fe en Él, tenemos libertad y confiado acceso al Padre. Las insondables riquezas de Cristo deben ser anunciadas, como dijimos recién en Colosenses, en su plenitud y no parcialmente. De todo esto de que habla San Pablo y para lo que él fue enviado a los gentiles a predicar y lo predicó, en realidad sabemos muy poco.
y menos ahora que estamos en plena hecatombe apocalíptica y apostasía universal, luchando por sobrevivir. Tenemos menos tiempo para saberlo todo sobre Cristo, sobre las insondables riquezas de Cristo. Poca verdad hoy ante la verdad de que Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Y se lo dijo a Pilato, y aquí hay que aclarar que en este diálogo entre Jesús y Pilato, en muchas Biblias está mal traducido, pues dice, mi reino no es de aquí. Así lo dice también el librito este que tengo ante mí, el Ascarate. Yo cuando lo leí al principio, añadí yo, por ahora mi reino no es de aquí, pero el Ascarate no tiene ese por ahora. La versión original y completa en griego es, mi reino no es de aquí, por ahora. Y en latín se dice nunc autem, que la Vulgata latina lo trae así. Cuando lo leemos en el misal del sacerdote, lo que el sacerdote lo lee en latín, obviamente, lee estas palabras, nunc autem. Y cuando vengo acá a leer el español, no están estas palabras traducidas. ¿Por qué será? Por ahora, o todavía, o entre tanto, se traduce nunc autem. Por ahora no es de aquí, todavía no es de aquí, o entre tanto no es de aquí, mi reino no es de aquí. ¿Por qué por ahora su reino no es de aquí? Porque no tiene todavía su plena realización. La iglesia militante, hoy reducida a su mínima expresión, y si es que de alguna manera refleja el reino de Cristo, algo que yo no lo veo, es solo una parte de la historia. La iglesia militante es solo una parte de la historia del reino de Cristo, o del componente del reino de Cristo. Es tan solo la incoación del reino, el comienzo, el inicio del reino aquí en la tierra. Y el reino será de aquí, porque Jesucristo lo dice bien claro, ante Pilato se lo dijo. El reino será de aquí, y será de aquí cuando la iglesia sea plena. Un solo rebaño y un solo pastor. Mientras tanto, no será de aquí, porque faltan en el rebaño los judíos de buena voluntad que vayan a convertirse, que tendrá lugar en esta tierra. La conversión de los judíos se van a convertir en esta tierra en el día de la parusía. Esto es un dogma de fe, hoy renegado y desconocido. Y es gravísimo, pero es la realidad histórica que nos toca vivir. Nunc autem, por ahora mi reino no es de aquí, a modo humano, porque no es democrático, entre otras cosas, no es un reino que se llega por votación, ni por voluntad del pueblo, que el pueblo se cree soberano, se cree dueño del poder, cuando eso es una herejía. El poder solo le corresponde a Dios y a quien Él quiera darlo, y el pueblo no tiene poder. Nunc autem, por ahora, nuestro Señor le aclara bien a Pilato, porque Pilato tenía cierto poder derivado de la autoridad máxima de Roma y tenía miedo ante Jesús, porque Jesús se presenta, él sabía que Jesús es rey, entonces lo veía como un contrincante, como que le iba a destronar. Por eso nuestro Señor le dice, por ahora mi reino no es de aquí. Le aclara, mi reino no es de aquí, mientras tanto, no temas. No dijo estas palabras, pero es la idea que le quiere transmitir. Porque mi reino no se ha hecho pleno aún. No voy a pasar por sobre ti ahora, le dice a Pilato. Aún tiene que desarrollarse más hasta que alcance su plenitud en la parusía, cuando se acabe el tiempo de los gentiles. Porque el tiempo de los gentiles debe acabarse por misterio de Dios. El tiempo de los gentiles está llegando a su conclusión y debe acabarse por misterio de Dios. Y cuando se acabe el tiempo de los gentiles, comenzará el tiempo de los judíos, la conversión de los judíos. Esto tiene que suceder para que se dé el reino completamente.
es decir, la conversión de los judíos al catolicismo, y se realice así lo de un solo pastor y un solo rebaño. Y eso no sucederá en el cielo, sino aquí en la tierra. Después de eso, iremos al cielo. Pero hasta tanto no suceda eso, todo eso tiene que suceder aquí. Entonces, todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo, unigénito, porque es el Hijo único del Padre, engendrado, nacido, pero no creado, consubstancial al Padre, todos son misterios con respecto al misterio de los misterios, la Santísima Trinidad. Pero con respecto a la creación, su primogenitura, el primero de toda la creación, por quien la creación fue creada, por amor del Padre al Hijo, de Dios Padre a Dios Hijo, amor de Dios a sí mismo, ad intra y ad extra en la encarnación, y no por amor a la creación, como si el amor por la criatura fuera la causa de la creación. Es el amor a la encarnación lo que lleva a Dios Padre a crear, porque es el único amor que se equivale al amor de Dios. Es Dios que ama a Dios, que se ama a sí mismo en el Hijo, dentro de la Trinidad, en su misma esencia, sustancia y naturaleza, entre las tres personas que se pueden amar a sí mismo. Ese es el amor ad intra. Y el amor ad extra es la encarnación, porque la encarnación sale fuera de la Santísima Trinidad, se hace hombre. Así, sí, Cristo es primero en todo. Dios se ama a sí mismo ad intra, en la intimidad de la Santísima Trinidad, y ad extra, es decir, en la encarnación. Dios ama la encarnación y por eso Jesucristo es paradigma de toda la creación creada por Él y para Él. E históricamente siempre se ha dicho que Dios crea por amor a la criatura, pero así considerado esto es poner a la criatura antes que a Dios Hijo, rebajar a Dios Hijo, y de ahí su gravedad. Luego, Cristo es el primero en todo, por su suprema excelencia, como dice el número 6 de la encíclica. Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo, dice el Papa Pío XI, en sentido metafórico. Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo en sentido metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así se dice que reina en las inteligencias, porque Él es la verdad. Se dice que reina en las voluntades. Y finalmente se dice con verdad que Cristo reina en los corazones. Pero todo este reinado en las inteligencias, en las voluntades, en los corazones, es metafórico, según lo explica el mismo Pío XI. La realidad, en realidad, nos describe un panorama un tanto distinto a como uno podría llegar a imaginarse este reinado metafórico de Jesucristo en las inteligencias, voluntades y corazones de los hombres. Y veamos. Con respecto a las inteligencias, se puede bien decir que Cristo hoy no reina en las inteligencias. Dice Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán cosas estupendas y prodigios hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Desviar a los elegidos. Desviar de la inteligencia de los elegidos. Esta cita dice claramente que Cristo no está en las inteligencias. La gran mayoría de quienes creen ser católicos hoy está siendo engañada por los falsos cristos. Y nadie puede discutir esto. Luego, Cristo no reina en sus inteligencias. Y uno lo dice con mucho dolor, ciertamente.
Pero Cristo no reina en la mayoría de las inteligencias, sino el padre de la mentira y el engaño. Él es el que reina en las inteligencias. ¿Por qué? Porque les gusta la mentira, les gusta seguir en la mentira y el engaño. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Mateo 24, 22. Es decir, que la salvación no es por un producto de la inteligencia, porque sabe bien Dios que la inteligencia está siendo gobernada o influenciada o reinada, por así decir, por el padre de la mentira. Entonces la salvación no va a venir por el lado de la inteligencia, sino por el lado de la misericordia de Dios que acortará los días. Y no por un esfuerzo humano, sino porque Dios acortará los días. La salvación viene en estos tiempos caóticos en los que estamos, porque se acortarán los días. Los hombres necesitan beber de él, continúa Pío XI, y recibir obedientemente la verdad. Sin embargo, la mayoría de la humanidad lo rechaza a Cristo y prefiere la mentira y el engaño. Ni siquiera los mismos católicos le son obedientes. Entonces, ¿de qué reinado de la inteligencia estamos hablando? Luego se postula la necesidad de que el reino de Cristo sobre las inteligencias sea actual algún día, sea de hecho algún día. Y ese día no es otro que el de la parusía. Y ningún esfuerzo humano logrará este reinado sobre las inteligencias humanas. Por más que nos cansemos y andemos por todos lados predicando el Evangelio, es muy, muy difícil el cambio de las inteligencias. Con respecto al reinado metafórico sobre las voluntades, yo no encuentro mejor ejemplo que desacredite esta sentencia que el testimonio antievangélico de los hombres de iglesia hoy. En general, no hay buena voluntad por proclamar la venida de Cristo. Casi nadie lo hace. Y es por falta de voluntad. Es más, para muchos, tener que predicar la venida de Cristo es tedio y un contrasentido. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, dijo Nuestra Señora en La Salette. Todos peleados por causa de la parusía. Y tales son los nobilísimos propósitos de los que supone Pío XI con los que están enardecidos hoy los hombres de iglesia de la tradición, que de nobilísimos estos propósitos no tienen nada. ¿Y quién puede negar esto? ¿Quién reina sobre las voluntades? Sino el odio, la venganza y el antievangelio, es decir, el anticristo. Y finalmente, con respecto al reinado metafórico sobre los corazones, no hay mejor cita de nuestro Señor que esta. Y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Es decir, ya casi no hay caridad. Creo que no necesita más comentario. Luego, la realidad de las profecías de nuestro Señor Jesucristo en vistas a su parusía nos dice muy distinto de lo que se plantea como reinado metafórico de nuestro Señor sobre las inteligencias, voluntades y corazones de los hombres. Pero a continuación viene lo interesante en la encíclica. Ya no el mundo surreal de la alegoría y metáfora, sino la mismísima realidad. Continúa así el Papa Pío XI. Mas entrando ahora de lleno en el asunto, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, pues solo en cuanto hombre se dice de él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino, porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre,
no puede menos de tener común con Él lo que es propio de la divinidad y por tanto poseer también, como el Padre, el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Como Dios es evidente, la discusión está como hombre. Y así finaliza el punto 6 de la encíclica. Es evidente que Cristo es Rey en sentido propio, estricto, como hombre. No puede ser de otra manera siendo Él hombre Dios. Pero la estulticia humana prefiere quedarse con la metáfora, la alegoría y el sentimentalismo espiritual, como recién lo vimos. Pues solo en cuanto hombre, dice el Papa, se dice de él que recibió del Padre la potestad y el honor y el reino. En cuanto hombre, recibe el reino de parte del Padre. Pero claro, el Papa Pío XI nos saca inmediatamente de la duda. Su reino solo puede y debe ser entendido realmente en sentido propio y estricto. Es evidente, dice Pío XI, que el reino es propio o que debe ser entendido en sentido propio y estricto, no metafóricamente. Es evidente, dice Pío XI, y son las palabras del vicario de Cristo. No son mis palabras, son las palabras del vicario de Cristo. Pío XI usa esas mismas palabras, dice, es evidente. El sentido literal y estricto es lo propio del hablar humano. Nosotros no hablamos en metáforas, sino con la realidad. ¿Es el reino de Cristo la iglesia tal como la vemos hoy? Ciertamente que no. Humanamente hablando, la iglesia hoy se parece más a una revolución caótica que a un reino donde brilla la justicia social y la paz. El Vaticano II es una cloaca de herejías. Toda la tradición está dividida. Los verdaderos sacerdotes son una cloaca de impurezas, dice la Virgen de la Salet. ¿Es este el reino de Cristo en la tierra? ¿O todavía tiene que venir? ¿Quién puede desmentir esta realidad? ¿Quién puede discutir esto? Luego se postula la necesidad de creer que el reino de Cristo en la tierra es algo mucho más profundo y trascendental que tan solo un paradigma político-social presentado por la Iglesia en vistas a regular a los pueblos de la tierra para llegar a Cristo. Es quedarse muy corto con esa visión. Lo dicen las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Cristo ha sido constituido rey por el Padre en el monte santo Sión. Así lo dice el Salmo 2. Soy yo, dice el Padre, quien he constituido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y Cristo dice, yo promulgaré ese decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado en este día. Pídeme, dice el Padre, y te daré en herencia a las naciones y en posesión tuya a los confines de la tierra. Y con cetro de hierro los gobernarás, los harás pedazos como un vaso de alfarero. Salmo 2, 6, 9. Nada más claro que este salmo. Literalmente no se puede concluir que esté hablando el Padre de un reino en el cielo. Nos está hablando Dios, sin lugar a duda, de un reino en la tierra. Pues en el cielo no hay naciones, no hay gente a quien gobernar, no los puede hacer pedazos como un vaso de alfarero, no hay cetro de hierro. Esas cosas están en la tierra. Y el Salmo 44 o 45, según las versiones, tu trono, oh Dios, es por los siglos y para siempre. El cetro de tu reino es vara de justicia. Y el Salmo 71 o 72, y él dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Salmo 72, 8. ¿Qué nos está diciendo Dios en estos salmos? Que el reino es aquí en la tierra. El maniqueísmo es la corriente filosófica que niega lo material, pues sostiene que lo material proviene del maligno. Y de allí se vienen muchas desviaciones,
como despreciar todo lo que ocurra aquí en la tierra con respecto a Dios. Y San Agustín cayó en esta postura, pero después cambió. Entonces, hay una tendencia generalizada a pensar mal de un desenvolvimiento del reino de Cristo en la tierra, y no queda otra solución que proyectarlo en los cielos. Como no podemos explicar esto, la Iglesia no lo ha explicado todavía, cómo va a ser ese reino de Cristo en la tierra, pues bien, lo único que nos queda es hablar del cielo. Y el profeta Isaías dice así: se dilatará su imperio y de la paz no habrá fin. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo mediante el juicio y la justicia. Desde ahora para siempre jamás el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, dice. ¿Es que el solio de David está en el cielo? ¿Es que David posee un reino en el cielo? Y el profeta Daniel: y le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que jamás acabará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Y este mismo texto de Daniel, más otro texto de Daniel, son citados por Pío XI en el número 8 de la encíclica. Es decir, que tanto las Escrituras, como lo dice bien el profeta Daniel, y el magisterio de la Iglesia, pues es citado por Pío XI en su encíclica, hablan de pueblos, naciones y lenguas le servirán sobre la tierra. Es decir, lo dice las Escrituras y lo dice el magisterio de la Iglesia. Pueblos, naciones y lenguas le servirán sobre la tierra. ¿Qué más claro que esto? Y en el Nuevo Testamento públicamente confirmó que es rey y solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra ante Pilato. Lo vemos en el Evangelio de hoy, San Juan 18:36. Entonces, el compendio de todos los misterios de Cristo está entrelazado y sustentado por las Sagradas Escrituras y el magisterio. Y finalizamos con estas palabras de Pío XI. Quas primas, número 1. No solo exhortamos a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino que además prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto posible nos fuese. Y en el reino de Cristo dijimos, pues estábamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. La Quas Primas invita a restaurar el reinado de Cristo. Y se invita a restaurar es porque las cosas no andan bien. ¿Y cuál será esa restauración de la que habla el vicario de Cristo en el número 1 de la Quas Primas? ¿Será tal vez la que proponen los hombres de iglesia hoy en la tradición, tan empeñados en restaurar la iglesia? Preferimos otra respuesta, la respuesta que da San Pío X, Papa Santo, con la cual comenzamos este sermón. Todo recapitularlo en Cristo. Y esto, bien entendido, no puede ser otra cosa más que la parusía. Cualquier otra restauración que ocurra antes de la parusía sería una restauración parcial, porque sería una restauración que vendría menos por causa del anticristo. Eso es evidente, sería una restauración destruida inmediatamente por el anticristo. Y no está hablando el lema de una restauración parcial, sino de todo recapitularlo en Cristo. Lo dice la Iglesia en la oración colecta de hoy. Todo recapitularlo en Cristo. Entonces, no están hablando todas estas fuentes, el magisterio, la liturgia, la Sagrada Escritura, de restauraciones parciales. Están hablando de restauraciones totales y eso no es otra cosa que la parusía. De ahí no hay fiesta más apoteósica, la que merece todos los honores, ni apocalíptica,
y que nos lleve de la mano a la consumación del reino de Cristo, que está, Cristo Rey. Y de nuestra parte confesamos, nos gusta confesar esto, hay una delectación en saborear la verdad y poder transmitirla. Poder transmitir la verdad es un gozo enorme, una felicidad enorme. Casi una de las pocas felicidades humanas que uno tiene aquí en la tierra. Aunque con muchas penas, actuando siempre como un mísero servidor y no como el dueño de la verdad, obviamente. Solo del significado íntegro del misterio de Cristo Rey se podrán desentrañar más y más misterios por toda la eternidad, si tenemos la gloria de llegar algún día al cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.